Miércoles 22 de junio. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas. Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Mateo 7. Desde la fiesta de Pentecostés, la Iglesia nos invita a ir meditando día a día el Sermón del Monte. Y lo vamos haciendo por pedacitos. Eso nos hace saborearlo, interiorizarlo y practicarlo en nuestras vidas y comunidades. Simplemente para recordar lo que se nos ha ido diciendo desde este lunes. No juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, serán juzgados, y los juzgarán con la medida que usen. Traten a los demás como quieren que les traten a ustedes. Entren por la puerta estrecha. La palabra de Dios se centra en la conducta y comportamiento que debemos tener hacia los demás, y eso porque debemos imitar a nuestro Padre Celestial. El texto evangélico nos invita frente al profetismo a ejercer una tarea de discernimiento, pues es un fenómeno que se presta a la ambigüedad, la falsedad, el encubrimiento, la mentira o la apariencia. Es la razón por la cual habla que se acercan disfrazados de ovejas cuando no son más que lobos rapaces. Es decir, que hay verdaderos y falsos profetas, o, en términos más sencillos, buenos o auténticos profetas y malos o falsos profetas. Y el mismo texto bíblico de hoy nos da el criterio para distinguir unos de otros, pues, sin ningún rodeo, nos dice que por sus frutos los conocerán. Por otra parte, el ser profeta no es algo alejado de nuestra vida cristiana, pues hemos sido bautizados para ser miembros de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo Rey. Es decir, que desde el bautismo somos profetas, sacerdotes y reyes. Y también nos ayuda el tener en cuenta el significado etimológico de la palabra profeta. Es alguien que es mensajero, portavoz de Dios. Es alguien que mira el mundo y la comunidad con los ojos de Dios. Es su siervo e instrumento. Anuncia la voluntad de Dios. Y, por si fuera poco, una buena parte de los libros del Antiguo Testamento los llamamos libros proféticos, porque reúnen el mensaje que los profetas en diferentes momentos históricos dirigieron a su pueblo y comunidad religiosa. También es cierto que desde siempre han existido los falsos profetas de la corte, que vivían bajo sueldo y se dedicaban a decir lo que le gustaba escuchar a los reyes, a las autoridades y sectores acomodados de la sociedad. Estaban estrechamente vinculados al poder, a las autoridades económicas, sociales y religiosas. Con frecuencia los profetas
eran enviados por Dios cuando los problemas de la justicia, abusos de poder, explotación de los pobres, huérfanos y viudas era muy notorio, dejando grandes desigualdades y sociedades muy polarizadas. Obviamente su mensaje y presencia no eran bien recibidos por quienes gobernaban. Normalmente eran perseguidos, encarcelados o asesinados. Tenemos que recordar que el mayor de los profetas, Jesús de Nazaret, fue condenado y muerto en cruz. Su vida, mensaje y misión fueron rechazados y condenados a pesar de ser el Hijo de Dios que vino a hacer posible el reino de Dios entre nosotros. Es decir, que el verdadero profeta no es un asalariado, no trabaja por dinero, que busca congraciarse y decir cosas agradables y redituables para con los que detentan el poder. Proclama un mensaje no acomodado a su conveniencia y del que obtiene grandes beneficios personales. Por el contrario, el verdadero profeta es portavoz de un mensaje que no es suyo, no lo domestica ni acomoda a sus intereses, más bien es objeto de desvelos, inseguridades, desprestigio y cuestionamientos de todo tipo. Es un privilegio y una gracia de Dios saber que nuestra iglesia es una iglesia profética y de profetas. Lo repetimos una vez más. Una iglesia sin mártires y profetas no es la iglesia de Jesús. Es signo de verdad, autenticidad y de presencia de Dios en nuestra comunidad eclesial. Y tampoco debemos pensar que el profetismo habita en las esferas puramente religiosas. Está presente en la sociedad, en el ámbito político, cultural, económico y de las redes sociales. Un ejemplo de ello lo tenemos en el santo del día de hoy, Santo Tomás Moro, que es el patrono de los gobernantes y de los políticos. Él decía que el hombre no podía ser separado de Dios, ni la política de la moral. El rey Enrique VIII quería repudiar a su esposa y contraer nuevas nupcias en contra de lo prescrito por la Iglesia. Al final, desobedeciendo al mismo Papa, realiza la ruptura definitiva de la corona británica con Roma y el surgimiento de la Iglesia anglicana como Iglesia cismática. Posteriormente se autonombró cabeza de la Iglesia inglesa. Tomás Moro terminó siendo ejecutado juntamente con San Juan Fisher en 1535 por el rey de Inglaterra. Santo Tomás Moro ilustra con claridad una verdad de la ética política, la defensa de la libertad de la Iglesia frente a indebidas injerencias y sometimiento al Estado. Al mismo tiempo, defensa en nombre de la primacía de la conciencia, de la libertad de la persona frente al poder político. Entendemos, pues, por qué Santo Tomás, como muchos de los verdaderos profetas con su muerte, hace posible que tanto la política y la libertad de conciencia queden supeditadas a Dios y no a los gobernantes y políticos. Por eso dieron la vida y fueron mensajeros de Dios. Terminamos retomando el testimonio de los verdaderos profetas, que por sus frutos de verdad, transparencia, justicia frente a la sociedad, la política y la cultura del tener y poseer siguen siendo portadores y mensajeros del reino de Dios en medio de este mundo indiferente y descreído. Amén.